Hemos estado hablando estos últimos domingos sobre el Génesis, capítulo 3, vaya conmigo a Génesis 3, y hemos hablado de cómo Dios en su misericordia, en este pasaje nos enseña lecciones muy importantes, y nos enseñaba de cómo el diablo trata de poner siempre en tela de duda lo que es la autoridad de Dios, poner el carácter de Dios en tela de duda también, y en cierto sentido tratar de que como seres humanos siempre pongamos en cuestionamiento lo que Dios dice. Mucha gente, yo he escuchado a un cristiano ya de muchos años diciendo, bueno, sí, la Biblia dice eso, pero yo pienso que. Entonces tratamos de, en cierto sentido, imponer nuestra manera de pensar en lo que la palabra dice. Pero la palabra no cambia, hermano. La palabra es la misma aquí y en cualquier país, no importa la cultura. Hay momentos en que la cultura ha tratado de imponerse a lo que la palabra dice, pero eso no funciona, hermano. Dentro de la palabra es estarla, no importa el idioma que sea, no importa las culturas, las costumbres, todo tiene que someterse a lo que es la palabra de Dios. Gracias. Me escuché el sonido de los mocos. Gracias. Ando con la alergia, hermano. Pero Dios es bueno, Dios es maravilloso. Entonces, es impresionante que después de que Dios, digamos que es desobedecido por Adán y Eva, recuérdese que ellos desobedecen de una manera voluntaria. O sea, nadie los presiona, nadie los obliga. Ellos deciden pecar de una manera voluntaria delante de Dios. Es decir, Eva y Adán deciden pecar delante de Dios. Recuerden que el pecado no era conocido en este momento. Y entonces la reacción de ellos cuando pecan, cuando se abren los ojos, es primero sentir vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos, se dieron cuenta cómo realmente eran sin Dios. Se dieron cuenta de que habían cosas, no sé realmente qué es lo que vieron, hermano. Ellos se habían visto desnudos todo el tiempo, pero de alguna manera se vieron realmente cómo eran posiblemente en lo espiritual. Algunos piensan que Adán y Eva cuando estaban en el huerto tenían ese tipo de vestimenta espiritual o celestial que tuvo Jesús cuando fue la transfiguración ahí en el monte. Entonces, algunos piensan que es ese tipo de vestimenta y que cuando el pecado entró, ese tipo de vestimenta se cayó y se vieron cómo eran en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, había pecado. Entonces, pero después de avergonzarse, empezaron a acusarse unos a otros. El hombre, la reacción fue echarle la culpa a la mujer, que como Dios le había dado a esa mujer, al final de cuentas es la culpa de Dios. Y luego la mujer le echa la culpa a la serpiente de que ella la había convencido. Y entonces, después de las acusaciones, Dios aquí en el capítulo 3, en el versículo 14, Dios empieza entonces a hacer juicio. Y como alguien decía por ahí, el que la hace, la paga. El que la hace, la paga, hermano. Mire, en el mundo del día a día, no importa a quién usted le eche la culpa, hermano. Al final de cuentas, las consecuencias caen en usted. Por ejemplo, si usted va manejando, no sé si a usted les ha pasado, pero a veces uno va manejando como hombre y a veces la esposa va a la par y ella quiere decirle cómo manejar. Que no vaya muy rápido, que va muy rápido. Usted va a 70 y para ella va muy rápido. O sea, ella va indicando cómo manejar. Ahora, si usted es desesperado por la presión de la esposa, de pronto le acelera y el policía lo ve y lo para. En ese momento, cuando el policía le dice, vas muy rápido, si usted le dice, es mi mujer, esta mujer me desespera, ¿usted cree que el policía va a decir, señora, por estar molestando a este pobre hombre, le voy a poner el ticket a usted, la contravención, la multa a usted? ¿Usted cree que el policía va a hacer eso? No. Lo que va a decir, señor, arregla las cosas con su mujer en su casa, pero el ticket va para usted. Es así, hermano. A mí allá una vez que iba para la iglesia, hermano, iba al culto. Íbamos temprano, pero a mí me tocaba llevar el piano de la iglesia porque no podíamos dejar los instrumentos en el local. Entonces llevaba el piano y entonces iba feliz, íbamos hablando con Adriana cuando las luces de la policía. Y entonces el policía me para y me dice, señor, lleva una luz quemada, la luz del freno. Atrás está quemada, la derecha. Entonces voy a darle una advertencia. Usted tiene 24 horas para cambiar la luz, si no, la próxima vez le vamos a poner un ticket. Entonces él voltea a ver para atrás, revisa y ve el piano y me dice, ¿para dónde va? Voy para la iglesia. Me dice, usted para la iglesia, ¿usted es cristiano? Le digo, sí, soy el pastor de la iglesia. Pues pastor, le dice, con todo amor en Cristo, me dice, porque yo también soy cristiano, aquí le doy esa advertencia, 24 horas.
Sí, hermano, eso yo digo, oye, pues poder para la iglesia, por lo menos, perdónenme, cristiano, no, hermano. Entonces, cuando Adán y Eva empiezan a acusarse, Dios los escucha, pero Dios entonces empieza a hablar con cada uno de ellos y empieza a que ellos enfrenten las consecuencias que tienen que sufrir. Y la primera cosa, o no sé cómo decirlo acá, pero la serpiente es la primera a quien Dios llama a juicio. Y mira lo que le dice el Señor en el versículo 14. Aquí el Señor confronta a la serpiente, a Satanás. Y hay que entender una cosa, porque en este pasaje, en el versículo 14, hay que entender que el Señor va a hacer una diferencia entre el 14, va a juzgar a la serpiente como animal, y en el 15 va a juzgar a Satanás que usó la serpiente. Versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, recuérdese, la Biblia declara que en el versículo 1 que la serpiente era el animal más astuto de los que Dios había creado. O sea, era un animal cualquier común y corriente. Muchos piensan que la serpiente caminaba erguida, como un mono, pues, que se paran dos patas. O sea, él podía caminar en dos patas y por eso Dios le da el juicio. Dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Es decir, le da maldición que intentó en el reino animal, la serpiente va a ser maldecida y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Por eso algunos piensan que él caminaba erguido, caminaba en dos patas. Porque a partir de ahora la maldición sobre el animal serpiente es que tiene que arrastrarse. Posiblemente, dice acá, muchos piensan que se le desaparecieron las patas y que por fuerza tenía que arrastrarse como lo conocemos ahora. Dice, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ojo, en este momento se piensa que lo que Dios está haciendo es juzgando a la serpiente como animal por haber sido el instrumento que Satanás usó. Y aquí hay una lección importante a aprender, hermano. Porque a veces nosotros podemos tomar decisiones motivados por otra persona. Pero al final de cuentas, las decisiones que nosotros tomamos son nuestras decisiones. Tú no puedes decirle a alguien, yo he escuchado hombres diciendo a la esposa, no, pero es que mis amigos me convencieron de que me acostara con fulana. Hermano, eso no es excusa. El pecado es tuyo. Entonces Dios está juzgando a la serpiente como animal. No sabemos de qué manera, si fue una posesión demoníaca. No sabemos exactamente lo que pasó, pero esta táctica de Satanás de tratar de influir en la decisión de las personas es lo más común del mundo, hermanos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 22, Mateo capítulo 16, versículo 22, Jesús está hablando de que es necesario que Él vaya a la cruz del Calvario para morir por los pecados del mundo. Pero entonces Pedro dice que lo tomó aparte para que los demás no escucharan y comenzó a reconvenirlo, o sea, a regañarlo. Empezó a regañar a Jesús, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. Dice, en ninguna manera esto te acontece. Es decir, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a ir a la cruz? Si tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a ir a la cruz? Entonces Pedro está hablándole a Jesús y puede parecer una manera normal, una manera de interés, una manera de cuidado. Él no quiere que Jesús sufra. Pero en el versículo 23, el Señor, la reacción de él cuando Pedro le dice eso es, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ojo, ¿es que Pedro era Satanás? No, pero Pedro estaba haciendo un instrumento en ese momento usado por Satanás, igual que la serpiente, como animal. Entonces, quítate de mí, dice, porque me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, en el caso de la serpiente, fue un instrumento que usó Satanás para acercarse a la mujer. Es decir, Satanás no tiene, como es un ser espiritual, no tiene un cuerpo como tal. Eso que usted ve a veces en las películas de que Satanás tiene cuernos, de que tiene cola, hermano, ese es un invento, él era un arcángel. Entonces eso es un invento. De hecho dice la Biblia que el ángel se viste como ángel, Satanás se viste como ángel de luz. Entonces después de que juzga al animal, allí en Génesis 3:14, en el versículo 15 Dios pasa, ahora sí, a la persona que usó la serpiente, es decir, a Satanás, la serpiente antigua. Porque en el versículo 15, esto se llama, hermano, el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Es la promesa de Dios de la destrucción de Satanás eternamente y de la misericordia de Dios para el ser humano. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer.
entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de que un día Satanás va a ser derrotado y que la simiente de la mujer, es decir, Jesús, va a derrotarlo. No dice acá en la cruz, pero sabemos que más adelante Jesús lo menciona, Pablo lo menciona en Colosenses, que Jesús le quitó el imperio de la muerte a Satanás, que clavó, dice, en la cruz el acta que estaba contra nosotros, de nuestros pecados, y la anuló en la cruz. Entonces realmente Dios está juzgando a Satanás y le promete, acá le dice claramente que en un momento él va a ser juzgado. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 8, Apocalipsis capítulo 12, versículo 8, aquí se nos refiere prácticamente a Satanás. El 12:8 dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El siguiente, por favor. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces Satanás es arrojado a la tierra. Entonces dice la palabra, en este pasaje específico, dice en el versículo 10, dice: entonces una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás es echado fuera del cielo, es lanzado fuera. Pero dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y versículo 2. Apocalipsis 20, versículos 1 y versículo 2. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo. Recuerden que el abismo es un lugar de tormento. Los mismos demonios que posicionaban al hombre gadareno le pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás va a estar atado, ¿con cuántos años, hermano? Pues mira, aunque usted no lo crea, hay cristianos que piensan que esta es una metáfora. No, 1000 años, la Biblia dice 1000 años, son 1000 años. Satanás va a estar atado 1000 años. En los finales de los 1000 años, Satanás va a ser desatado y entonces va a ser lanzado al lago de fuego. En el versículo 10, 20:10, por favor, 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿a dónde, hermanos? Es decir, esa figura que la gente tiene de que Satanás está en el infierno en este momento, en un trono alto, controlando todo, y dándole orden a los demonios para que atormente a la gente, eso es mentira, hermano. No, el diablo también va a ser lanzado al infierno, al lago de fuego, para ser atormentado. Dice: en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Satanás va a ser juzgado, ya fue juzgado en la cruz y va a ser lanzado al lago de fuego para cumplir el juicio que Dios le hizo aquí en Génesis capítulo 3. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero después de que Dios ya le da el juicio a Satanás, ahora pasa por la mujer. Y aquí está lo triste, hermano, porque este es uno de los pasajes más mal entendidos. Y he escuchado hombres diciendo cosas horribles de este pasaje. Hay gente que ha basado en este pasaje el origen del machismo. Hay gente que ha pensado que esto le da al hombre el derecho de hacer cosas que en ninguna parte de la palabra dice. Versículo 16. Luego dijo a la mujer, imagino que la mujer ha pensado: wow, Dios está juzgando a la serpiente, me salvé. Porque yo le dije que ella me había provocado para comer el fruto. Entonces es normal que Dios lo esté juzgando a ella. Pero entonces Dios, después de que termina con Satanás, se voltea a la mujer y le dice, a la mujer le dijo, número 1, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Es decir, que mientras está el embarazo, todas esas náuseas, hermano, todos esos malestares, la mujer, no sé qué le pasa, pero durante el embarazo se le vuelve la nariz, algunos dicen de perro. Tiene un olfato impresionante. La mujer detecta los olores y eso le provoca deseos de vómito. Entonces posiblemente antes del pecado no pasaba eso. Bueno, Eva nunca había tenido un embarazo, así que no sabía de dolores de parto. Bueno, dolores durante las preñeces. Dios le dice, te voy a multiplicar. Vas a tener malestar durante estés embarazada. Pero la segunda cosa que le dice, y con dolor darás a luz a los hijos. Sería chévere que las mujeres tuvieran hijos sin ningún dolor, hermano. Porque he visto muchos partos. Yo filmé el parto de mi esposa de Anthony. Bueno, de Marali también, pero Marali pues no fue un problema. Marali no quería salir, hermano.
Marali, mi esposa pasó no sé cuántas horas realmente, pero fueron muchas horas, hermano, en el hospital y no salía. Hasta que le pusieron ¿cómo se llama? La epidural. Y salió. Gracias a Dios que ahora existe el epidural, pero sabe que estaba investigando que la epidural puede tener muchos efectos secundarios. Por ejemplo, hay mujeres que se les puede dañarles algún nervio aquí cerca de su columna, puede quedar incluso inválidas, puede tener problemas de presión alta, de tensión, de obesidad, puede tener un montón de problemas por la cuestión de la epidural. Entonces, Dios le dice, vas a tener dolores cuando te dejas a tus hijos. Y la tercera cosa, aquí está el detalle, hermano. Y tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Me puedes poner la Nueva Traducción Viviente, por favor? Porque aquí lo dice más claro, hermano. Porque eso se puede confundir. Oye, tu deseo será para tu marido. ¿Qué dice, hermano, ahí? A ver, léalo conmigo. Dígalo con fuerza, hermana. ¿Qué dice? Dígalo. Ese es el sentido de la frase en la Reina Valera. Y desearás controlar a tu marido. Hermano, cuando una mujer trata de controlar a su marido, eso viene como consecuencia del pecado. Ahora, quiero llamar la atención en algo. La serpiente está allá, ya fue juzgada. Adán está por allá, no ha sido juzgado todavía, pero en un momento le va a tocar. Dios está hablando con la mujer. Esto es bien importante que lo recordemos. Dios está hablando con la mujer. La mujer le dice, tú vas a tratar de controlar a tu marido. ¿Por qué viene eso, hermano? Por causa del pecado. Porque la Biblia establece claramente que la cabeza en el hogar es el esposo. Pero la mujer va a tratar de controlarlo, ese va a ser su deseo. Dice, y desearás, o sea, habrá un deseo en su corazón de controlar a su esposo. Ese es por el pecado, hermano. Cuando usted es rebelde como esposa, ese es Satanás susurrándole al oído, diciendo, no, tú puedes. ¿Y quién es? Ni que tu papá es para mandarte. ¿Quién se cree? Mándalo a volar. Dale una cachetada. Ponlo en su sitio. Y a veces la lucha es, hermano, porque si usted como esposa tuvo en su casa la escuela de su mamá que era mandona, quiere hacer lo mismo. Quieren mangonear al esposo. Yo les he contado esto, que allá en el seminario, mi esposa estaba en un taller de una clase de ¿cómo se llama? Como una preparación, como un discipulado prematrimonial. Y ellos se habían reunido con una hermana de la iglesia que ya era casada. El esposo estaba estudiando en el seminario. Y estaba en una clase. Yo ese día llegué temprano. Terminé rápido mi trabajo casi en el seminario. Y entonces escuché cuando le estaba dando el tema a las hermanas, a ellas, a las muchachas que se iban a casar. Habían varias compañeras que estaban en proceso para casarse. Y escucho claramente cuando esta hermano, les dice a las muchachas, chicas, la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Amén, dice, claro, dice la muchacha, amén. Pero nosotros somos el cuello. Y la cabeza debe moverse a donde nosotros nos queremos que se mueva. Yo digo, ay, Señor. Si esta está enseñando eso a esta muchacha, ¿qué es lo que está creando? No, hermano, es el deseo en la mujer interior, es de controlar al hombre. ¿Por qué cree que es el feminismo, hermano? El deseo de ser superior al hombre. Pero la última cosa que Dios le dice a la mujer que viene como consecuencia del pecado, pero ¿qué dice? Pero Él te gobernará a ti. Eso, hermano, el machismo es un resultado del pecado. Porque, hermano, ¿por qué les decía que es importante entender que Dios no está hablando con el hombre aquí? Dios está hablando con la mujer. Es decir, que le está diciendo que el hombre se imponga, que ella trate de imponerse sobre el hombre y que el hombre trate de mangonearla, mandarla, pensando que él es el jefe, el dueño, el cacique de ella. Esa es consecuencia del pecado. Pero he escuchado creyentes que dicen, la Biblia me da a mí el derecho de ponerle el pie encima a mi esposa y de mandarla. Porque la Biblia lo dice en este pasaje. No, hermano. El que el hombre trate de mangonear a su mujer, de mandarla por verse como si fuera su jefe, eso es consecuencia del pecado, pero es una consecuencia para la mujer. Dios está diciéndole al hombre, a partir de ahora, por lo que ella hizo, tienes el derecho de mandarla, ¿no?
Esa es consecuencia del pecado. Estamos hasta ahí, hermano. Efesios 5:21. Señor dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. El marido ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Es decir, el principio de nivel de respeto mutuo se obtiene solamente cuando llegamos a Cristo y entendemos que la palabra dice que hombre y mujer son iguales en Cristo, hermano. ¿Tenemos roles diferentes? Claro que sí. Hermano, Dios no usó una sangre superior calidad para el hombre y una sangre de baja calidad para la mujer, para salvarla. No. Jesús murió por hombres y mujeres en la cruz del Calvario. Y cuando una mujer y un hombre se convierten, ambos se convierten en herederos de Dios. Sacerdotes del Dios Altísimo se convierten en miembros del pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios. Entonces, pero la consecuencia está ahí, hermano, la lucha que tenemos ahora. El pleito, hermano. El pleito. Yo escucho foros de pastores peleando, ¿se puede o no puede ser una mujer de pastora? Hermano, Dios va a llamar a quien Él quiera. Pero el problema es cuando está la motivación, que la mujer quiere ser pastora porque ella quiere que la gente entienda que ella como mujer es superior a los hombres. Hermano, no funciona así. Dios llama a quien Él quiere, ha establecido pastores. Y no una parte de la Biblia de pastoras. ¿Que Dios puede usarlas? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Dentro de la convención hay una hermana que ella realmente es la pastora en la iglesia, está en San Lorán, se llama Grace. Y Grace cuando predica, hermano, es impresionante cómo predica. El llamado es de ella, no del esposo. Eso es un caso, usted puede discutir o no, pero yo pienso que el problema es cuando la persona trata de llegar a tener una posición porque dice yo soy hombre o soy mujer. En Cristo no existe eso, hermano. Ese pleito es consecuencia del pecado. Ahora me imagino que Adán está por aquí apartadito y dice, bueno, ya Dios habló con la mujer, porque yo le dije que esa mujer fue la que me hizo pecar. Entonces Dios va con el hombre. Cuando Dios llega, ¿dónde el hombre? Dios le dice varias cosas importantes. Véalo por favor ahí en el versículo 17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste, ahora fíjese qué le dice acá, hermano. Dado que hiciste caso a tu esposa. Yo le he dicho varias veces, hermano, yo sé que usted lo toma como broma, pero es así. La idea es que Adán está por ahí perdiendo el tiempo, porque no sabemos por qué Adán no estaba ahí cuando Satanás estaba hablando con Eva. No sabemos por qué no estaba. Recuérdense, la orden Dios se la dio al hombre, no a la mujer. Era responsabilidad del hombre informar a su esposa. Y ella sabía realmente la norma porque esto lo había dicho. Por cuanto obedeciste a tu mujer. Es decir, que Adán decidió de la manera voluntaria hacer lo que Eva le dijo en lugar de hacer lo que Dios le dijo. Y eso le trajo problemas. Y le dice entonces, cuando hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené. Y en ese momento el pecado del hombre fue que él decidió hacerle caso a su esposa en lugar de hacerle caso a Dios. Amadas hermanas, por favor, antes de abrir su boca, consulte con el Señor. Porque usted puede ser un instrumento no del diablo, ¿verdad? Pero un instrumento para que, bueno, Eva fue instrumento del diablo, pero un instrumento para que el hombre, hermano, tome decisiones. La mujer tiene que ser inteligente, hermano. La mujer tiene que ser sabia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Fíjense que justo hoy en la mañana estaba escuchando a un pastor y él decía, la Biblia advierte contra la mujer que es rebelde. Fíjense lo que dice la Biblia. Es mejor, dice, vivir. ¿Cómo es que dice la Biblia? Espérenme. Dice, bueno, la cuestión que el versículo al final dice que es cosa horrible vivir en casa de mujer rencillosa. Es horrible, hermano. De hecho, la ciencia descubrió que los hombres necesitamos, después de que llegamos a la casa, media hora, 30 minutos, hermanas, de paz y tranquilidad. Que no le pongan queja. Que no le pongan queja. Por eso dice que muchos hombres llegan a la casa y se quedan media hora en el carro ahí. En Tim Hortons, en el parqueo de Tim Hortons, antes de llegar a la casa, porque necesita ese relax después del trabajo. Dice, porque él llega a la casa
Y la esposa le dice todo lo que pasó en el día con los niños, todos los problemas, los gastos que no se han hecho, y él no está preparado para eso. Entonces, cuando Dios confronta al hombre, le dice, lo que hiciste, a pesar de que ella te dijo que comieras de fruto, de la manera que haya sido, fue tu responsabilidad. Porque tú decidiste desobedecerme a lo que yo te había dicho. Entonces, Dios manda que realmente tengamos cuidado de lo que vamos a hacer. Dice, por cuanto hiciste esto, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Ojo, yo no sé cuántos conocen ese canto, allá los que son de mi época. Allá en Latinoamérica existe una canción que se llama El Negrito del Matey. ¿Cuántos se la saben, hermano? Para ponerlos a cantar aquí al frente. La canción esa refleja ese sentimiento. La gente piensa que el trabajo es pecado, viene como consecuencia del pecado. No, hermano. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso para que trabajara. No para que estuviera ahí todo el día sin hacer nada, no, lo puso para que trabajara. Pero esa canción dice que el trabajo lo hizo Dios dice que el trabajo se lo dejo yo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Es mentira, hermano. El trabajo es una bendición. Simplemente lo que le está diciendo Dios a Adán, que a partir de ahora le va a costar más. Pero fíjese cómo la bendición de Dios cambia todas las cosas. Si usted va a Google y busca, hay un pueblo en Guatemala, y en ese pueblo dice la historia que lo que más había eran bares. Es un lugar de mucho asesinato, mucha violencia, pero alguien llegó a ese lugar y empezó a compartir el evangelio, y entonces empezaron a desaparecer los bares y se convirtió la gente en cristiana. Las iglesias empezaron a reproducirse, y entonces por alguna razón milagrosa los cultivos se empezaron a dar de una manera sorprendente. Porque están las fotos, hermano. Aparece una zanahoria así, mire, así de gruesa. Y le preguntaban a la gente, ¿cómo es que se dan este tipo de zanahorias? ¿Qué usan para sembrar? Dice, no sembramos, no le ponemos nada a los cultivos. Simplemente sembramos y oramos. O sea, Dios, cuando Adán peca, toda la creación, hermano, es maldecida. De hecho, a partir de ahora empieza la cuestión de los animales carnívoros. Usted sabe que la dieta original de Dios era herbívora. Usted sabe que la dieta original de Dios era vegetariana. No había chicharrones, hermana Adriana. No habían pupusas. No habían tamales de pollo. No, todo era vegetariano. ¿Sí sabía eso, hermano, que la dieta era vegetariana? No. Ahí lo dice en Génesis 1, hermano. La dieta que Dios estableció a la humanidad era vegetariana. Después del pecado es que empezamos a comer carne. Entonces Dios le dice, va a la tierra, te va a costar que produzca. Va a haber una lucha y la tierra se va a resistir. Dice el versículo 18, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Versículo 19, con sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. O sea, la consecuencia del pecado está ahí, hermano. Pero el versículo 22, esto sigue más para allá todavía. Porque después de que Dios juzga a cada persona, el versículo 22 dice, luego el Señor dijo, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y el mal, ¿y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Lo que Dios está viendo, que el hombre como está en pecado, la mujer también, si comen el árbol de la vida, que ese podían comer todo lo que quisieran, entonces vivirán en estado de pecado toda la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 23. Así que el Señor Dios los expulsa del jardín del Edén, los saca. Es decir, en ese momento eso refleja la pérdida de la comunión con Dios. Y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Versículo 24. Después de expulsarlo, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado para otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Es decir, Dios bloqueó todo acceso. Eso refleja que para el hombre es imposible regresar a la comunión con Dios en sus propios medios. No puede, hermano. El pecado rompió completamente la comunión con Dios. No puede. No puede. No puede. Ahora, la pregunta que surge acá, hermano, yo quiero que me ayude por favor en esto. Si Dios es tan bueno, si Dios es tan maravilloso, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué Dios no solamente dejó pasar las cosas? ¿Por
Porque Dios nos dijo, bueno, primera vez que lo hacen. Adán y Eva pues nunca habían pecado, pobrecitos, una vez. Hay que darles chance. ¿Por qué Dios hizo loco simplemente? ¿Por qué no simplemente dijo, bueno, nadie sabe de que ellos pecaron, vamos a darle la oportunidad? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué? A ver, ayúdeme. ¿O no podría Dios, con todo el poder que tiene, simplemente decir, ya los perdono, sigamos adelante, no ha pasado nada acá? Dios quiere obediencia. ¿Qué más, hermano? ¿Por qué Dios los castigó? ¿Por qué Dios no dejó pasar la situación? Recuérdense, no había nadie ahí que viera. Ok, bueno, es una primera razón, porque Dios es justo, hermano. O sea, Dios, cuando promete algo, Dios siempre lo cumple. Dios había prometido que el momento que Adán y Eva comieran de fruto, iban a morir. Y Dios es justo. Y hay que entender una cosa, que Dios es fiel. Amén. Pero Dios es fiel en lo bueno y en lo malo. Porque Dios es fiel cuando te dice, te voy a bendecir, te voy a cuidar, te voy a restaurar, te voy a dar una segunda oportunidad. Sí, Dios es fiel y Dios cumple su promesa. Pero cuando Dios te dice que si pecas va a haber consecuencia, Dios también cumple esa promesa. Dios es fiel también en eso. Y a veces como seres humanos nos gusta enfatizar esto. No, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, Dios te va a lo otro, hermano. No, hermano, Dios es fiel, claro que sí. Pero también cuando yo peco, Dios debe de cumplir, porque cuando es su norma, tiene que cumplir su juicio en contra del ser humano. Por eso los expulsa, por eso los saca. Por eso Dios tiene que hacer juicio en contra de ellos. Pero al mismo tiempo, hermano, tenemos que entender que no solamente Dios los castiga por eso, sino porque Dios sabe, hermano. Dios sabe que la única manera de demostrarnos su amor de una manera clara es corrigiéndonos. En Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hermano, no hay manera más práctica y más clara del amor de Dios que cuando Dios te disciplina y te castiga. Cuando Dios nos castiga por nuestro pecado, es una manera de demostrarnos el amor. Porque la Biblia dice aquí en 12:6, pues el Señor disciplina, ¿a quiénes, hermano? ¿A los que se portan mal? No, a los que Él ama. Es decir, que si yo estoy pecando y no me pasa nada, Dios no me disciplina, ¿qué significa eso? Que Dios no me ama, hermano. Que Dios no me ama. O sea, Dios tiene que hacerlo porque su amor lo motiva a corregirme, a llamarme la atención. A los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. ¿Usted es hijo de Dios? Entonces, usted es candidato a que Dios le debara. O sea, Dios tiene que hacerlo por su justicia, pero Dios tiene que hacerlo por su amor. En nuestro concepto humano, pensamos que si Dios me ama, tiene que dejarme pasar las cosas. Dios dice, no. Porque te amo, quiero que vuelvas a redil. Porque sabe, hermano, mucha gente sufre consecuencias severas de parte de Dios, porque Dios nos llama la atención una y otra vez y no entendemos. El apóstol Pablo dice, hablando en Corintios 5, de una persona que en la iglesia estaba viviendo con la esposa de su papá. No sabemos si era su madrastra o su mamá, pero la cosa es que había una relación de incesto. Y la iglesia como tal se sentía orgullosa de lo que estaba pasando. La iglesia lo veía eso como, bueno, Dios es un Dios de amor. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, pero que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, muchas veces cuando Dios me llama la atención y no entiendo las cosas, a pesar de que me está insistiendo una y otra vez que me arrepienta, muchas veces puede llegar al punto de que Dios permita mi muerte física. Si no, pregúntale a la niña Zafira. El Espíritu Santo nos mató, hermano. Entonces muchas veces Dios en amor, para que no lleguemos a ese punto, tiene que corregirme para que en amor yo vuelva al camino con Él. Pero ahí también en Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice también que Dios nos disciplina, nos corrige para hacernos santos. Todo creyente que esté en Cristo es santo. Pero en este versículo dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, bastardos, dice la Reina Valera. Versículo 9.
Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Ahora en el versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Hermano, como papás cometemos muchas veces errores, ¿sí o no? A veces castigamos a nuestros hijos, con enojo. A veces descargamos en ellos frustraciones que tenemos. Pero mira lo que dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que, ¿qué, hermanos? O sea, nos corrige para que participemos en su santidad. Porque la Biblia dice que no puede existir el pecado en la presencia de Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, tiene que disciplinarme, corregir eso, y entonces me puedo acercar a Él. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces Dios nos corrige por eso. Pero una de las cosas importantes en este pasaje, hermano, que hay varias lecciones que Dios nos enseña. Número uno, la primera lección que Dios nos enseña en este pasaje, que nuestras excusas no eliminan las consecuencias. Usted puede echar la culpa a quien usted quiere, hermano, pero eso no elimina, y usted se puede sentir bien de que, la gente me creyó que la culpa fue del otro. No, hermano. Bíblicamente las excusas que yo dé por mi pecado no me liberan de mis consecuencias. En algún momento me va a alcanzar. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y ese pasaje dice que antes había un dicho que decía, los padres comen las uvas y los hijos tienen la dentera. Es decir, los padres se comen las uvas y a los hijos les sale la caries. Es decir, yo como padre hago algo y mis hijos pagan las consecuencias. Lo que muchos llaman la maldición generacional. Dios dice, no. El alma que pecare, esa morirá. Si el pasaje nos enseña que Adán le echó la culpa a Eva, y aunque Eva le echó la culpa a la serpiente, eso no la salvó de las consecuencias, hermanos. Usted puede echar la culpa a quien usted quiera. Ay, hermanos, si usted supiera lo difícil que es estar en mi situación. Puede ser que yo no sepa su situación, pero Dios la sabe, hermano. Y su situación no le da excusa para hacer lo que está haciendo. O lo que estamos haciendo. O sea, Dios realmente nos enseña en este pasaje que las excusas no eliminan las consecuencias. La segunda cosa que este pasaje nos enseña es que nuestro pecado siempre va a afectar a otros, lo querramos o no, o lo planifiquemos o no. Siempre, hermano. Hay gente que dice, no, son mis decisiones, son mis consecuencias, hermano. Generalmente el pecado siempre afecta a otra persona. En Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró por Adán. Pero que ese pecado pasó a todos. Todos nacemos en pecado, hermano. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. ¿A usted cree que Adán y Eva cuando pecaron dijeron, queremos que todos los que salgan después de nosotros también salgan en pecado? No, hermano. No. Pero los pecados que yo cometo, quiera o no quiera, van a afectar a mis hijos. Usted como hombre, si yo como hombre soy un mujeriego, ¿qué piensa que van a pensar mis hijos? Que es normal, hermano. Si usted como mujer es promiscua, ¿qué piensa que van a pensar sus hijos? Que es normal. Si usted como padre es mentiroso, si usted te lo que cuando el pastor llega a su casa, usted le dice al niño, dígale al pastor que no está su papá. Usted está enseñando que mentira está bien para salirse de los problemas. Entonces, ¿qué hace el niño? Después miente. Entonces, muchas veces pensamos que las consecuencias solamente nos alcanzan a nosotros, todos, hermanos. Vamos a ser afectados por las decisiones que estamos tomando, sean buenas o sean malas. Pero, otra de las cosas que también este pasaje nos enseña, es que cada persona, cada uno, hermano, es responsable de lo que hace. Romanos 14 dice que un día entregaremos cuenta cada uno de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando estemos delante de Dios, hermano, no va a haber excusas que valgan. Cada una tendremos que pagar las consecuencias de las decisiones que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo, hermano, Dios también quiere que entendamos que Dios siempre, el actuar de Él siempre es motivado por el amor y la misericordia de Él. Imagínense que de pronto Dios hubiera dicho, bueno, esta gente ya pecó, que hagan lo que quieran.
Imagínense que hubiera pasado Adán y Eva estando en pecado. Hubieran ido dentro del huerto, hubieran comido el árbol de la vida. Si fuera que ellos hubieran estado en pecado eternamente, no hubiera manera de redimirlos. Pero al sacados del huerto fue una muestra de misericordia de parte de Dios a Adán y a Eva. Cuando Dios nos llama la atención y nos disciplina, hermanos, siempre es porque Dios tiene interés en nosotros. Usted como padre, si usted ve a su hijo haciendo cosas malas, no le diga que haga lo que quiera. No, hermano, usted trata de orientarlo. Que posiblemente no le haga caso, eso es una posibilidad. Usted trata de que su hijo corrija su vida, hermano. Y usted ve a su hijo, por ejemplo, que de pronto ya está usando marihuana. Usted sabe que ahora es lo más normal del mundo. Aquí en Canadá, ir a estas tiendas donde... Hermano, eso es impresionante. ¿Usted sabe a qué hora cierran esa gente? A medianoche. Es impresionante. Usted ve muchachos y muchachas, ve de todas las edades, hermanos. La gente va a esos lugares porque la gente quiere de alguna manera escaparse de la realidad. Ahora, si usted ve que a su hijo de pronto le llega con un paquete de marihuana, yo no me imagino que usted le va a decir, wow, ¿y me puede dar un poquito? No, porque está viendo que eso se vuelve una dependencia. Usted como papá o como mamá va a decirle, mi hijo, eso no te conviene, mi hijo, te vas a hacer dependiente. Y aparte de eso vas a perder mucho dinero. Usted trata de corregirlo, hermano. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque a usted le interesa que su hijo triunfe. Bueno, cada vez que nuestros hijos, hermano, avanzan en la vida, terminan su secundaria, su CEIEP, van a la universidad, uno se alegra, hermano. Cuando los hijos llegan y se casan, qué felicidad, hermano, que lograron sus metas. Cuando llegan los hijos de ellos, qué felicidad, hermano, son metas que están logrando. O sea, como padres nos preocupa. O sea, Dios cuando ve que nuestro pecado está allí presente en nuestra vida y nosotros insistimos en hacer una y otra vez, Dios tiene muchas veces que aplicar la disciplina para que entendamos. Porque, hermano, puede ser que hoy Dios está llamando la atención tuya hacia una situación que está en tu vida, a lo mejor un pecado que está ahí oculto. Y que tú piensas que nadie sabe. Dios te ha estado llamando la atención una y otra vez. Si tú sigues insistiendo en hacer las cosas, sabiendo que eso le ofende a Dios, no te sorprendas que después venga una disciplina más fuerte. Pero no empieces a decir, Dios no me ama. No, hermano, porque te ama, tiene que hacerlo. Porque me ama, tiene que hacerlo. ¿Sabe cuántas veces yo me he parado aquí a predicar? No solamente aquí, en cualquier iglesia. Y me he bajado avergonzado. Porque muchas veces he venido y predicado lo que yo quiero. Porque pienso que lo que Dios me dio no es suficiente para la iglesia. Entonces muchas veces Dios tiene que humillarnos para decir, espérate, la palabra que se da en la iglesia no es tu palabra. O sea, a la gente no le interesa escuchar a Manuel. A la iglesia le interesa escuchar mi palabra, porque es mi palabra, dice el Señor, la que realmente va a cambiar sus vidas. Entonces muchas veces tiene que humillarnos para bajarnos del pedestal, para entender. Hermano, yo he visto cantantes que al frente se les ha olvidado todo. A mí me pasó hace muchos años. Yo lo contaba justo el viernes. Hace muchos años hay un cantante que se llama Rabito. Rabito es argentino, él fue cantante secular. Y él se convirtió, pero ha tenido un ministerio tremendo. Muchos artistas se han convertido a través del ministerio de él. Pero Rabito iba a venir al seminario a cantar. Y aunque usted no lo crea, yo era muy celoso con mi esposa. Yo ahora me acuerdo y me da risa porque era ridículo. O sea, me era celoso, hermano. Yo la veía con sus amigas y me daba celos. Y la quería solamente para mí. Y ese día nos discutimos y a mí me tocaba dirigir el tiempo de alabanza, eran como 6, 7 cantos, antes de que Rabito entrara al concierto. O sea, mira, qué privilegio de dirigir la alabanza antes de que entrara Rabito, hermano. Eso es tremendo, era un privilegio. A mí me escogieron entre todos para que yo lo hiciera. Yo ensayé, hermano, con el grupo, estábamos preparando, todo lo preparamos, la alabanza y todo. Pero ese día del concierto, yo me levanto y no tenía voz, estaba afónico. Nada, ni sonido, nada, ni silbido, nada. Dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién va a dirigir alabanza si tú eres quien ha ensayado? Entonces alguien dijo, le ocurrió una idea a alguien por ahí, dice, bueno, yo hacía mímica, hermano, en el seminario.
Ese era mi ministerio. Nosotros éramos mimos y nos íbamos a Reynosa a evangelizar con la mímica. Mi esposa hacía payasos. Dice, como Manuel hace mímica, que haga mímica. Entonces yo pasé fíjese, yo estaba triste porque sabía que era consecuencia de mi pecado. Por mi orgullo, por mi cabeza dura. Entonces pasé al frente y entonces alguien más saludó a la gente, le dijo, bueno, vamos a poner de pie, vamos a alabar. Entonces el grupo empieza a tocar y yo como me sabía las introducciones, dónde había que hacer, yo le hacía señas y entrábamos y yo cantaba, pero no se oía la voz porque estaba afónico. Entonces hacía, movía la boca y estaban bien metidos en la alabanza, pero no se me hacía la voz. Muchas veces tiene que hacer así para que uno entienda que a lo mejor lo más pequeño, siempre la gloria, siempre tiene que ser para el Señor. Puede ser, amado hermano, que Dios nos está llamando a través de esta serie de temas que hemos estado dando. Puede ser que Dios nos está llamando. Pero ¿sabe qué? Nadie puede tomar la decisión por usted ni por mí. Cada uno de nosotros tenemos que responderle a Dios de la manera que Dios quiere que le respondamos. El llamado siempre es personal. No importa la excusa que demos. Cada uno de nosotros tiene que dar una respuesta directa y personal a Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Póngase de pie, hermano. Tú que eres bueno y maravilloso, Señor, te agradecemos. Porque, Señor, al ver tu gracia, tu misericordia, Señor, todo este pasaje nos habla de cómo el pecado afectó al ser humano. Pero también nos habla de tu misericordia, Señor, de tu bondad, de tu paciencia, de tu cuidado, Señor. Porque cuando el hombre no pudo, Señor, cubrir su pecado con un delantal de hojas, Señor, tú hiciste un sacrificio, Señor, y le diste delantales de cuero, que eran más permanentes, Señor. Y esta es la promesa de la redención para toda la humanidad a través de Cristo. Y Padre, gracias porque aún, Señor, en nuestro pecado, nosotros que te conocemos a ti, siempre tú eres paciente para con nosotros. Siempre nos están dando segundas oportunidades. Pero, Señor, tu palabra es clara. Que tú nos hablas, que tú nos llamas a arrepentirnos, Señor. Y cuando nos enfocamos en no querer confesar nuestro pecado, Señor, y arrepentirnos y cambiar nuestra manera de vivir, las consecuencias van a venir, Señor. Y tenemos que entender que aún esas consecuencias es la muestra de tu amor para con nosotros. Como Padre, para ti sería fácil dejarnos a nuestra deriva, según nuestra suerte, Señor, y que siguiéramos viviendo en el pecado y que llegáramos aún a la condenación, Señor. Pero tú, Señor, en tu misericordia, aquellos que nos has tomado como hijos, Señor, nos corriges por amor a cada uno de nosotros. Y, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo toque cada vida de los que estamos aquí, los que están en redes sociales, Señor. Habla, Señor. Espíritu Santo, redarguye a cada corazón acá, Señor. Si hay un pecado ahí, Señor, que no hemos querido confesar porque lo justificamos, que hoy podamos arreglar ese tipo de situaciones contigo, Señor. Señor, renueva nuestra vida, Señor. Renuévanos, transfórmanos, Señor. Haz la obra en nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.